Queremos saber a nivel técnico, desde su perspectiva, ¿qué pasa en Panamá con el problema del agua? Es decir, hay más de 300.000 personas que no tienen agua, ni una gota de agua, y además, contradictoriamente, Panamá es un país que tiene un recurso hídrico impresionante, mayor que el promedio mundial. El problema que se da en nuestro país no es problema de recursos, de escasez. Nosotros no tenemos escasez de agua. Se pueden dar los fenómenos como hace el año pasado que afectó una zona de la región, sobre todo la cuenca de Chagre y la cuenca de Río Indio. Pero el recurso existe y estará. El problema en Panamá es problema de administración del recurso hídrico, el problema de gobernanza también. Son dos cosas paralelas que hemos venido sintiendo y percatando de lo que es el origen de la problemática de la supuesta escasez del recurso hídrico. El tema radica también que mantenemos un sistema de distribución en pésimas condiciones, y no solamente en la ciudad capital, sino hacia el oeste, al este y el centro del país, hacia Chiriquí y Bocas del Toro. Cuando recorremos todas estas instalaciones nos percatamos de que casi más del 45 hasta el 50% podemos decir que tenemos pérdidas en las fugas y también en las personas que se conectan sin ningún contrato. Todo esto perjudica. ¿A qué nos lleva esto? Estamos botando el agua, se está desperdiciando y hay que controlarla. Entonces, ahí es donde viene la política fuerte de por dónde tenemos que atacar nuestra problemática. Uno de los planes que tenía proyectos de Conagua era una alternativa de suplir agua a la población y también agua al Canal de Panamá, distinta a la que se ha proyectado actualmente por la ACP, que es Río Indio. ¿Cómo usted y Conagua llegan a esa propuesta y en qué consiste? Mira, al no tener el recurso económico y el personal, porque solamente éramos dos ingenieros, en este caso dos que llevábamos temas de proyecto y una ingeniera que nos daba el apoyo directamente en las actividades. Nosotros revisamos los estudios, porque fueron 3 estudios que se hicieron en los tiempos del gobierno del presidente Varela, que a través de Conagua se contrató los servicios de la ACP para hacer los estudios tanto de Bayano como Río Indio y como el proyecto de multipropósito de Azuero. Nos llamó la atención y conociendo la zona de Azuero, nosotros empezamos primero a desarrollar el proyecto de multipropósito de Azuero que quedó también ahí plasmado para que el gobierno entrante le diera seguimiento. Entonces de ahí empezamos a revisar los estudios que se habían hecho en la CP con respecto a Río Indio y en el plan maestro del 2006, en el capítulo 7 se dice opción descartada de Río Indio. Entonces nos llama la atención que si en aquel entonces era una opción descartada de Río Indio, ¿por qué en la actualidad, estamos hablando del año pasado para acá, la ACP está hablando de desarrollar el embalse de Río Indio? Claro, ¿por qué en esa época? ¿Cuál es el argumento? Era la parte ambiental y sobre todo la parte social. En la parte social, por el efecto que iba a tener sobre la población que estaba o que en la actualidad vive en esa zona, zona que va a ser inundada y que para aquel entonces hablaban de 1.200 familias, pero a la fecha de hoy pueden haber más de 12.000 personas en esa área. Y lo otro es en el área ambiental, que hay que deforestar. Y también algo que nosotros nos percatamos de que no se hizo a profundidad en la parte hidrológica, porque el comportamiento del embalse de Río Indio, si se llega a desarrollar, es una regulación mensual. ¿Qué quiere decir que es una regulación mensual? La regulación mensual tiene una capacidad para solamente esperar llenar durante un año, que venga la época de lluvia, ¿verdad?
y tendrías todo el tiempo de lluvia para llenar ese embalse y su regulación, o sea, el suministro de agua va a ser de durante 4 meses para aportarle agua al canal. Entonces nosotros decíamos, ¿y si se da un año seco, qué va a pasar? Bueno, el ejemplo está en el año pasado que se dio la sequía y creo que usted recorrió el río y tuvo que también empujar la canoa porque no había suficiente agua en el río. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si hay una sequía, si hay un fenómeno del Niño nuevamente y tiene el efecto sobre la cuenca del río Chagre y ese mismo efecto se da en la cuenca del río Indio, ¿qué agua vamos a trasvasar a la cuenca? Y del 2006 a la fecha, porque en el 2006 fue el estudio de la ACP que indicaba que la opción de Río Indio estaba descartada por los riesgos ambientales, perdón, el plan maestro, por los riesgos ambientales y por los riesgos sociales. De 2006 para acá, ¿qué ha cambiado para que cambie también la opinión de la ACP sobre ello? Yo me vengo preguntando, eso habría que preguntarlo a profundidad, pero que digan la verdad porque técnicamente creo que no se dice la verdad. Hay algo un trasfondo en este tema y ellos saben de que el aporte de Río Indio, comparación con el aporte que da la alternativa de Bayano es mucho menor. En cambio, cuando hablamos del embalse de Bayano, es un embalse que existe. Un embalse que está construido desde hace muchos años y que no es una regulación mensual, sino multianual. O sea, tiene la capacidad de almacenar mucha agua. Es el segundo más grande del país, si no me equivoco. Nosotros como Conagua, en ese entonces, como éramos parte de Conagua, hoy no, estamos fuera de Conagua, para que se tenga claro, y que manejamos el tema porque es un tema público y que está publicado en la página web de Conagua. Aprovechando la posición, cuando se construye la hidroeléctrica de Bayano, se construye con 4 posiciones para generar, pero nada más se instalaron 2 generadores. Cuando el gobierno privatiza y entra en manos de AES la concesión de Bayano, hace una repotenciación de los dos generadores que tenía y se instala un tercero, quedando una fosa libre, que es la posición 4, que si vemos de frente, o sea, miramos de la descarga hacia la ciudad, esa posición libre es la posición 4, que está en el extremo izquierdo. Entonces nuestra propuesta es hacer un trabajo de cambiar el generador a la posición 4 y dejar la posición 1 libre. Ajá. Y con eso se abastecería de agua potable a la población. De ahí se hace una estructura, una obra civil, se hace una captación con un diámetro, estamos hablando de una tubería de 5.7 de diámetro. Se diseña a una distancia de unos 60 metros. A esa distancia entonces se construye una bifurcación. ¿Qué es una bifurcación? Es como una Y. Una Y o un pantalón, también se le llama pantalón, ¿no? Entonces, porque de ahí saldrían entonces 2 tuberías de 3.5. ¿Y a dónde llegaría todo esto? Bien. Esa agua, por esas 2 tuberías, se van a conducir por la servidumbre en primera instancia del río Bayano, hasta llegar a un punto donde se encuentra muy cerca una curvatura del río con la carretera que va de Panamá a Darién, la carretera panamericana, y se mantiene la servidumbre de la carretera hasta llegar a un punto en Tanara. Ahí se cumplen los 43 kilómetros. O sea, con eso estamos transfiriendo y estamos usando los mismos diámetros, los diámetros que utilizó Ingetec para su estudio de alternativa, y el mismo caudal de 41 metros cúbicos por segundo. Ese caudal nos garantiza a nosotros, al traerlo al canal y hacer la distribución en las plantas potabilizadoras, alrededor de
17 esclusajes diarios. Con el proyecto de Río Indio, Sí, con el proyecto ¿hasta de qué Río año Indio. se garantizaría el Mira, agua? si Río Indio se hubiese construido en el 2006, el 2025 tendríamos que estar buscando otra alternativa. Pero y si esto es tan bueno como usted dice, ¿cuál es el mayor riesgo con Bayano? ¿Por qué no se quiere considerar? Porque hablamos de 120 kilómetros de distancia, pero 120 kilómetros de distancia para dar una solución hasta el año 75 en temas de agua es mucho más importante que traer un tren de David a Panamá. Y tenemos más de 500 kilómetros. Eso sí cuesta, eso sí es caro, eso es caro. Pero el tema de agua no, nosotros tenemos que responderle no solamente a la ciudad, tenemos que ver los otros proyectos que tenemos en el interior. Entonces, si queremos resolver el tema de agua en Panamá, tenemos que empezar a hacer esa infraestructura y no decir que 120 kilómetros es demasiado caro. La propuesta que tiene Río Indio hoy en día, dicho por el administrador Vázquez, está arriba de 1.600 millones. Y el Bayano, la propuesta de Bayano está alrededor de los 1.400. Entonces, yo creo que, mira, económicamente, técnica, ambiental y social, la alternativa de Bayano es la mejor. Es la mejor. ¿Que Río Indio se construya? Sí, va a ser un paliativo. Pero mientras está resolviendo el tema social, mientras está resolviendo el tema ambiental, construye Bayano. Porque en menos tiempo se va a construir Bayano. Bayano es tirar una tubería. Yo creo que como profesional, como técnico, hay que decir la verdad. No hay que estar ocultando nada. ¿Y aquí se está ocultando algo, ingeniero Torres? Yo le preguntaba, yo me decía con el ingeniero que hacíamos el estudio y con otras personalidades que ¿qué hay? ¿Qué hay más atrás? Yo no sé si es problemas de tierra o un problema de interés personal o colectivo. Yo tendría que volverme yo periodista investigativo. Y aclaramos que aquí la idea no es estar en un lado de la propuesta o del otro, sino darle divulgación y explicación que el país se requiere de las alternativas que se han estudiado. Mira, en Panamá hay un grupo, una cantidad de profesionales muy buenos en el área. No creo que tengamos que estar saliendo a buscar más una dirección del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Aquí en Panamá hay los suficientes técnicos, tanto hidrólogos como ingenieros civiles, como ingenieros hidráulicos, hidrotécnicos, que pueden trabajar. El tema es que el ACP se ha llenado de tantos estudios, como lo tiene el IDAN también, que tienen cuartos llenos de estudios y ahí están los estudios. Entonces yo creo que es hora ya de realmente de formar un grupo serio y capaz y que se atreva a decir la verdad. No lo que quiere, sino lo que tiene que escuchar los jefes. ¿Qué se pudiera mejorar en todo este manejo del tema del agua? Y hablar del agua, pues hablar del reservorio, de Río Indio y la alternativa también que hay con Bayano. ¿Qué se pudiera mejorar aquí? Mira, mientras se está dialogando con el grupo de campesinos de Río Indio, debe estar construyendo Bayano. Como le dije anteriormente, a los jefes se les respeta, no se les tiene miedo. Se les dice lo que tienen que escuchar, no lo que quieran escuchar. ¿Qué tiempo tomaría Bayano? ¿Cuántos años la construcción? No, poner 2 años y medio y lo construye. Si el presidente Mulino, como yo le decía a Nito Cortizo, tú quieres meter un jonrón con base llena, termina de construir todas las plantas potabilizadoras que tenemos aquí en la ciudad. Y nunca se hizo, o sea, se repartió tanto dinero en la descentralización y el agua se quedó sin ninguna importancia. Entonces, el tema es que cada presidente tiene un proyecto símbolo, ¿no? Bueno, Martinelli, con todo lo que hizo, se le metió lo del metro, tenemos un metro. Y el presidente Mulino, su interés es el tren de Chiriquí, como chiricano, tiene que resaltar el valor de Chiriquí, traer un tren de Chiriquí a Panamá. Pero hay algo más importante. ¿Qué es lo más importante? El agua.